Buenos días de nuevo. Retomamos nuestras conferencias con la participación de Fray Héctor Cáceres, prior de el convento de los Carmelitas Descalzos de Úbeda. Disculpa, él nos va a exponer una conferencia titulada El ameno huerto deseado, lugar de encuentro entre Dios y el alma, que me parece una continuación bastante afortunada respecto a la conferencia de Amparo. Solo unas breves palabras sobre Fray Héctor Cáceres, natural de Argentina, del Chaco, me ha dicho. Se especializa en ejercicios espirituales, su acción también evangelizadora está alrededor de los estudios de la mística, naturalmente de San Juan de la Cruz, y ha realizado un máster en la Universidad de Ávila, especializado en mística hispánica. Así que, Héctor, te agradezco mucho tu participación. Esto tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, José, por la invitación y a la UNED también por contar con nosotros en este enclave donde la figura y la presencia y doctrina de San Juan de la Cruz repercute o tiene un eco especial dentro de esta ciudad de Úbeda. Por tanto, esta conferencia, esta presentación, tiene mucho que ver con la doctrina de San Juan de la Cruz, con los escritos de San Juan de la Cruz y de forma especial con el cántico espiritual, que yo agradezco muchísimo que esta ponencia esté después de la ponencia de la profesora Amparo Alba, porque me ha dado un marco excelente para comenzar a hablar sobre San Juan de la Cruz. El libro del Cantar de los Cantares será el marco general que nos lleve a comprender de forma más clara ese simbolismo que utiliza San Juan de la Cruz en el cántico espiritual. Por tanto, comienzo teniendo presente ese marco general, luego descenderé también al marco más estrictamente carmelitano, del cual San Juan de la Cruz también tiene una participación directa y es su sello de identidad dentro de la espiritualidad que él desarrolla. Y luego también unos apuntes biográficos con respecto a la conexión que él tiene con el espacio de los huertos y jardines, para descender ya por último a esa doctrina, a ese pensamiento de San Juan de la Cruz en conexión con huertos y jardines. Por tanto, comienzo haciendo referencia a ese marco general, que es el libro del Cantar de los Cantares, como el lugar del encuentro. Ahí tenemos el primer ítem que desarrollo dentro de ese título, que también he puesto a la presentación. Es el encuentro de los amantes, el encuentro, el lugar del encuentro de los enamorados. Es un punto de referencia para comprender a San Juan de la Cruz. El jardín será el espacio donde la amante anhela con toda su alma, esto es, con todo su ser, encontrarse con el esposo, con el amado, con el pastor. Y así dirá el Cantar de los Cantares en el capítulo 1. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Hay un anhelo, un deseo, una ansia del alma, de la enamorada, de estar junto al amado, de estar junto al esposo, pero quiere saber el lugar exacto donde se encuentra. Se va a establecer a partir de esta búsqueda, se va a establecer un diálogo entre ambos en el cual el amante describe el inicio de la primavera y la invita a salir a la amada para que pueda darse el encuentro, aunque no se precisará el lugar exacto. La higuera, dice el Cantar de los Cantares en su capítulo 2, versículo 13, de la cual la profesora Amparo también nos ha desarrollado el simbolismo que tiene. La higuera ha echado sus higos.
y las vides en ciernes dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vamos. El amado está invitando a la salida a la amada, y es que en los jardines los amantes pueden encontrarse en cualquier parte, en cualquier rincón, cerca de donde pasta el ganado o en la foresta, porque lo que da entidad al jardín es el encuentro. Esto es importante. Lo que da entidad al jardín es el encuentro de los amantes. Se puede dar bajo el manzano o se puede dar en el corazón de la ciudad. Por tanto, el jardín no solamente es un lugar físico, el jardín es el amado mismo, el uno para el otro. Según va avanzando el encuentro, el uno para el otro se convierten y se transforman en jardín. En todo caso, el jardín será un lugar, una relación impregnada de amor, al cual siempre hay deseos de volver. El amado es para ella como un manzano entre los árboles del bosque, sus ojos son como palomas junto a los saltos de agua, sus labios como lirios, y ella, la amada, es para él un jardín, a veces cerrado como para los demás, a veces abierto, en el que puede probar las granadas y oler el cinamomo y las especies del monte. A veces un jardín abierto, un jardín fuente que fluye con aguas salvajes que bajan del Líbano. Estas imágenes es importante dentro del marco también de la conferencia, dentro del marco de las jornadas. Tenemos, por lo tanto, el texto que hace hincapié en los elementos que forman parte del jardín, que forman parte del huerto, el bosque, los lirios, las especies del monte, el cinamomo, la fuente, elementos que luego rescatará también San Juan de la Cruz para desarrollar su espiritualidad. En todo caso, nos quedamos, y con eso termino esta primera parte como de presentación de marco general del libro de Cantar los Cantares. En todo caso, el jardín de los amantes siempre va a evocar, también hizo referencia, por eso no me detengo en ella, la profesora Amparo, va a evocar siempre el jardín del Edén. Va a evocar, va a rescatar la armonía primera. Y adelanto así, de forma general, la conclusión. Regresar al jardín, establecer el encuentro entre el amado y la amada, entre el esposo y la esposa, devuelve a la persona, a través del encuentro, a la armonía primera. Esa dimensión trascendente, esa dimensión espiritual que San Juan de la Cruz va a desarrollar en el cántico espiritual. No es otra cosa que devolver, que rescatar, que restaurar esa armonía primera que existía desde el principio. Una aproximación, en segunda instancia, una aproximación a los jardines místicos carmelitanos. Esto adelanto ya, luego lo veremos dentro también de las imágenes que propongo. Esto es parte de un trabajo, de una investigación que realiza una mexicana, Alejandra Mayela Flores Enríquez, donde ella desarrolla la importancia del jardín, del huerto, dentro de la espiritualidad del Carmelo. Y lo hace a partir de imágenes que curiosamente, también como dato general, curiosamente, se desarrollan especialmente en el arte novohispano. No es tanto un desarrollo que se da dentro de la orden religiosa de los carmelitas, no se da tanto en Europa como en Hispanoamérica, en el arte novohispano. Por lo tanto, vamos a ver tres obras que tienen relación con el huerto, el jardín, entendido como ese espacio también donde se desarrolla la vida del Carmelo. Ese locus amenus, que es un espacio envuelto en belleza, en armonía, en paz dentro de la naturaleza. Son lugares donde abundan los árboles, donde hay agua cristalina, donde existen las flores, que se invita, por tanto, al disfrute, se invita al descanso,
puede llegar a ser incluso dentro de la dinámica un lugar como idealizado para el refugio, libre de preocupaciones, libre de la vida ordinaria, es como un refugio, un lugar para encontrarse. Y en la literatura renacentista y barroca incluso llega a representar un espacio para el desarrollo de la espiritualidad. Y esto es lo que integramos dentro de la vivencia, de la experiencia del Carmelo. Pasa ese lugar, ese locus amenus, pasa dentro de la espiritualidad carmelitana a ser el hortus conclusus. Con el auge de la espiritualidad medieval y la vida monástica, el concepto de locus amenus se transforma y adapta al ámbito religioso y da lugar al hortus conclusus o jardín cerrado. Este término, también tomado del cantar de los cantares, jardín cerrado eres, hermana mía, esposa mía, se va a convertir en una potente metáfora de pureza, de virginidad y sobre todo de un lugar donde el alma encuentra refugio en Dios. Dentro del ámbito artístico, del arte desarrollado en la época medieval dentro de la Iglesia Católica, cuando se habla del hortus conclusus, se ha representado, se ha focalizado la atención en la Virgen, en la Santísima Virgen. Entendida esta como defendiendo, como haciendo gala de su virginidad. El hortus conclusus, María, la Virgen, es ese jardín cerrado, mm, también ese lugar, ese espacio, ¿no? Preservado de toda mancha de pecado, es el hortus conclusus, ¿no? En los conventos y monasterios medievales es un espacio físico, pero al mismo tiempo es un espacio espiritual. Estos jardines cerrados representan ese microcosmos del paraíso terrenal y un espacio de encuentro con lo sagrado. Los elementos del jardín, fuentes, flores, hierbas aromáticas, no solo tenían en aquel momento un cometido medicinal, sino que cada uno tenía su simbolismo espiritual, como luego veremos. Estos jardines se han plasmado en diferentes manifestaciones artísticas y especialmente dentro de las pinturas del siglo XVIII, como decía, en el arte novohispano de forma particular, donde se utilizan como alegorías de la vida monástica y la unión con lo divino. Dentro de ese perfil carismático que Santa Teresa de Jesús imprime a la fundación del Carmelo, es de vital importancia lograr la comunión con Dios, el encuentro, la intimidad con Dios. Por tanto, el monasterio pasa a ser el lugar de perfección, el locus perfectionis. Considerar, dirá Mayela Flores Enríquez, considerar el Monte Carmelo en tanto jardín como el modelo más perfilado de la interpretación simbólica del convento teresiano, en donde las monjas podrían aspirar a experimentar diversos grados de unión con Dios. La clausura era comprendida como un espacio de recogimiento físico y espiritual y al mismo tiempo como un invernadero donde las monjas florecerían como un dechado de virtudes, modelos de perfección y esposas de Dios empeñadas en la constante imitación de la vida y de la pasión de Cristo con quien aspiraban unirse. Y aquí rescato esta alegoría de la orden carmelita, que es un óleo del siglo XVIII, actualmente en el Museo Regional de Guadalajara. Si observáis, en el centro está el crucificado y a mi derecha, a vuestra izquierda, hay un grupo de monjas, de religiosas, 21 religiosas carmelitas descalzas, y que era el número que Santa Teresa había determinado que puedan habitar en el mismo espacio conventual. Delante de ellas está San José,
que en la mano lleva unas llaves. San José, dentro de la tradición del Carmelo, es el protector y al mismo tiempo es el patrono de la orden. San José está conduciendo a este grupo de monjas y las llaves que él tiene es para darles acceso al huerto, al jardín ya redimido. Cristo en el centro, no sé si llegáis a apreciar bien vosotros desde allí, de los que estáis en la sala, eh, en el centro del jardín está Cristo y de las manos y de los pies de Cristo salen ríos de sangre que evocan los 4 ríos de la vida del libro del Génesis. Es decir, Cristo está dando fecundidad al jardín. Cristo está dando fecundidad, es la fuente de la cual mana la fecundidad del jardín. Luego, diseminados por distintos lugares de ese jardín, de ese huerto, hay distintos animales que evocan la armonía primera del Edén. También es curioso, pero según el análisis que hace Alejandra Mayela Enríquez, cada uno de los árboles frutales que tenemos dentro de esa alegoría hacen referencia a una crónica de un fraile carmelita descalzo que en México está enunciando cada una de las especies que existen en el huerto del convento de San Ángelo, el primero de los conventos que se funda también en México, ¿no? Es decir, esa abundante vegetación está reproduciendo algo que era real, está reproduciendo al mismo tiempo que un espacio conventual se está haciendo eco, ¿no?, de una realidad que forma parte de la espiritualidad propia del Carmelo. Un paraje que es posible recrear también y reconocer dentro de la espiritualidad carmelita como el Carmelo, como el lugar de la fecundidad, el espacio de la fecundidad. Abundante vegetación que está compuesta por árboles, por frutos. Los árboles lucen frutos como la granada, que también hacía mención la profesora Amparo antes. San Juan de la Cruz también habla del mosto de granadas. La granada, las uvas, los melocotones, todo esto, ya digo, está documentado por esta crónica detallada que hace este fraile carmelita sobre las especies que los mismos frailes tenían en el convento, en el huerto en ese momento. Y según concluye este estudio de Flores Enrique, las pinturas apuntan a una evidente relación con los discursos formulados en textos e imágenes acerca de la vida diseñada por Santa Teresa para los conventos carmelitanos, particularmente al sugerirlos como paraísos, los conventos carmelitanos, como paraísos, espacios redimidos a través de la legitimidad que les daba su propia historia, así como por los valores y prácticas que se cultivaron en su interior y que modelaron su carisma. Un texto de Santa Teresa para ilustrar también esta correspondencia simbólica. En el libro de la vida, en el capítulo 14, Santa Teresa dirá: me era gran deleite considerar mi alma como un huerto y al Señor que se paseaba en él. Suplicaba le aumentase el olor de las florecillas, de virtudes que comenzaban, a lo que parecía, a querer salir, y que fuese para su gloria y las sustentase. A partir también de esta alegoría del huerto, ella diseñará, hablará de los distintos grados de oración, 4 grados de oración, enunciando 4 formas diferentes de regar el huerto, en el cual el mismo Señor quiere recrearse y quiere pasearse. Otra imagen de referencia, el Divino Esposo, otra, otro lienzo que actualmente se encuentra en Ciudad de México y está
recostado en un jardín florido, alusión al amor divino. Es uno de los temas más imaginativos de la pintura novohispana del siglo XVIII. Los jardines místicos eran alegorías visuales de la vida monástica encaminadas a inspirar la virtud perfecta en las monjas de clausura. En las flores descubrimos los símbolos de la pasión de Cristo, la escalera utilizada para descolgar el cuerpo de la cruz, el velo de la Verónica y el Titulus Crucis, una reliquia de la cruz. En el cielo, ángeles y almas coronan a Cristo y prometen el premio celeste a las mujeres virtuosas que sigan los consejos inscritos en el vergel. Un dato curioso también a la hora que esta investigación que realiza Alejandra Mayela Flores Enríquez es la correspondencia de cada una de las flores de ese lecho florido en las que descansa Cristo, la correspondencia con las virtudes. Recordamos, Santa Teresa pedía a Cristo que sea capaz de fortalecer, que sea capaz de hacer florecer las virtudes, las flores de las virtudes. Por lo tanto, en esta pintura que hemos visto, la del divino esposo, rodean a Cristo distintas flores y cada una de esas flores tiene correspondencia con una virtud. Así tenemos la virtud de la caridad, la oración, la contemplación, la pureza, cada una de las virtudes identificada con una flor diferente, con una flor distinta. Ujú. Sí, bueno, ahora mismo yo tengo la correspondencia con la virtud, con la virtud, pero en el estudio que hace Alejandra Mayela, ella identifica cada una de las especies. Tenéis acceso en internet, tenéis acceso al trabajo de Alejandra Mayela, donde ella hace un apéndice al final del trabajo, donde identifica cada una de las especies que están en el lienzo. Si queréis profundizar. Yo, para no alargarme, no quise eh, poner cada una de las especies, ¿no? Exactamente. Así visualmente podemos identificar algunas, ¿no? Otra también imagen que puede ayudarnos a comprender, que nos puede situar dentro de la comprensión del jardín o huerto dentro de la vida carmelitana, de la espiritualidad carmelitana, es esta de los desposorios místicos, que es un lienzo anónimo, también del siglo XVIII, que está actualmente en el Museo Nacional del Virreinato. En este lienzo observamos al niño Jesús en los brazos de su madre para identificar también la correspondencia con la identidad de la orden. La Virgen está vestida de carmelita. ¿Mm? Jesús está en los brazos de su madre, vestida de carmelita, y si os dais cuenta, no sé si se aprecia bien, pero el niño está depositando un clavo en la mano de la religiosa que está arrodillada, como signo, como señal del desposorio que realiza con ella, símbolo del matrimonio místico al mismo tiempo. Para exaltar a la orden carmelita, el artista pintó al mismo tiempo a la Virgen y a su lado aparece Santa Teresa con el lirio de la pureza y San Juan de la Cruz. San José lleva su vara florecida como símbolo de su castidad y el Espíritu Santo baja en un rayo de luz que enmarca así a la Sagrada Familia. En la cuarta morada, en el libro del Castillo Interior, Santa Teresa aparece al fondo simbolizada por un rico jardín que recuerda el jardín místico, donde las monjas, si os dais cuenta, se encargan de cultivar, de cuidar y mantener vivas las flores y las plantas del jardín. Al centro de este jardín, que recuerda el paraíso de la vida mística, una fuente que es Cristo, que da el agua de la vida y a la vez es el pozo de la salvación. Y en el extremo izquierdo tenemos a San Elías, que lleva en las manos un pergamino en el que se exaltan las virtudes
que se obtienen al seguir la regla propia de vida del Carmelo, y las frases que salen de los labios de los personajes sagrados recuerdan las recompensas que se obtienen mediante estos desposorios. Para concluir este pequeño apartado, para situarnos en la importancia del jardín y la comprensión del jardín o del huerto dentro de la espiritualidad carmelitana, sí que me gustaría destacar que el jardín no solo es espacio de recreo, no solo es espacio de descanso, es espacio de trabajo físico, porque las religiosas y los religiosos cultivarán el jardín, la huerta, pero al mismo tiempo de trabajo espiritual, porque han de esforzarse, han de trabajar por cultivar las flores de las virtudes y dar frutos, frutos de vida nueva. Y todo esto en virtud de su comunión, de su unión con aquel que es la fuente de la fecundidad de ese jardín. Entonces, así como conclusión de este apartado también, quisiera que tengamos presente esto. Luego, un apunte biográfico sobre San Juan de la Cruz. No voy a referirme aquí a fechas de nacimiento ni cosas que tienen que ver con su vida de una forma más detallada, ¿no? Porque eso creo que lo podemos conocer a través de cualquier escrito que tengamos a mano, la parte biográfica, pero sí algunos detalles de su vida que lo vinculan con con este cariño, con este amor que él tiene al huerto o al jardín. San Juan de la Cruz es un hombre que descubre la creación, lo ha señalado también la profesora Amparo, la creación como espacio donde el creador deja huellas. Era todo bueno. Esa puntualización me gustó porque me ayuda también a reforzar lo que San Juan de la Cruz dirá, diciendo que la creación es el lugar por donde Dios pasa, dejándolo todo vestido de hermosura. Es decir, la creación, la naturaleza, es el lugar donde descubrimos el rastro de la trascendencia. Fijaos la responsabilidad a la que nos lleva esto, ¿no? No es simplemente una consideración espiritual. La responsabilidad en el cuidado, en la atención que se merece la naturaleza. También para San Juan de la Cruz, la naturaleza, la creación es epifanía, es teofanía de Dios, en el que el hombre puede alabar a Dios. Urs von Balthasar lo retrata con las siguientes palabras, diciendo, el místico salta de la naturaleza al creador como si le guiara la evidencia misma de los sentidos. Ve inmediatamente la dependencia actual de las criaturas, la semejanza, la huella de la creación original, sin pensar en posibilidades contrarias. Esto lo dice el teólogo Urs von Balthasar. Es por ello que a San Juan de la Cruz no le va a resultar complicado ni rebuscado observar los ciclos de la naturaleza desde esa mirada contemplativa para poder aplicarlos a la experiencia de lo trascendente. Es una persona que trabaja la tierra con sus manos. Es una persona que al mismo tiempo observa y disfruta de los bienes de la tierra, como podremos comprobar con los siguientes datos que nos transmitieron sus mismos contemporáneos. Francisco de los Apóstoles, un fraile de los que acostumbra acompañar a San Juan de la Cruz, desvela que en una ocasión, estando en Ávila, fue a buscar al santo y lo encontró que estaba junto a su celda
en un huerto pequeño que él cultivaba, que él tenía. Igualmente, siendo conventual del Carmen de Segovia, le gustaba practicar el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual y las confesiones en el jardín del convento. Y en sus visitas que hacía a las carmelitas descalzas de Beas, no todo eran confesiones y pláticas, dirá uno de sus biógrafos, el carmelita descalzo José Vicente Rodríguez. Rescata que también tenía grande cuidado con huir de la ociosidad y teniendo algún rato desocupado, escribía o pedía la llave de la huerta e iba a limpiarla de las malas hierbas o cosas semejantes. Y estando ya en el convento del Calvario, esto muy cercano a Villanueva del Arzobispo, contaba dicho convento con una huerta muy grande de muchos frutales. Y en los ratos que quedaban libres de los ejercicios espirituales, se gastaban en labrar la tierra, así sacerdotes como hermanos legos. El convento del Calvario, junto con el de la Peñuela, fueron para San Juan de la Cruz dos espacios, dos lugares donde se le expandía el alma. Eran dos lugares que por la naturaleza que albergan, él sentía que estaba cerca de Dios. Por ese símil que decíamos antes también de evocar la naturaleza como el jardín del Edén, ¿no? Es el lugar que le devuelve a él la armonía interior y la armonía exterior, que también las dificultades que estaba viviendo dentro de la orden en ese momento. También declaran sus contemporáneos que a Juan de la Cruz le gustaba el aire libre y estando en el convento del Calvario, sacaba muchas veces a los religiosos al campo para recrearse y hacer oración. Era amigo de estos espacios al aire libre para poder expandir el alma y comunicarla con Dios. Más que el espacio que en aquel tiempo, ¿no? El espacio de la capilla, el espacio puro y exclusivo del convento, a él le gustaba llevar a sus religiosos para que oren en medio de la naturaleza. Era el lugar donde descubrían la belleza de la naturaleza, ese rastro de la divina hermosura, flores, manantiales, luz del sol, árboles, todo es transparencia del Creador. Y otro testimonio de Miguel de Angulo, que asegura que en Segovia, Fray Juan sentaba cátedra en el suelo de la huerta del convento, hablando de Dios muchas horas. En Segovia tenemos actualmente, seguimos allí los frailes teniendo una preciosa huerta, que era esa misma huerta en la cual se retiraba San Juan de la Cruz para sentar cátedra hablando de Dios. También la huerta es el espacio para devolver la alegría a los religiosos. Cuentan algunos frailes que, siendo él enemigo de la tristeza, cuando veía a algún religioso que estaba triste y desconsolado, le llamaba y se iba con él unas veces a la huerta, otras al campo, y por grande que fuera la tristeza, venían muy contentos y consolados. Es decir, quise de alguna manera destacar estos aspectos biográficos de la vida de San Juan de la Cruz porque creo que nos ayudan a descubrir también ese rostro humano, mm, ese rostro que es de ese perfil de Juan de la Cruz que sabe disfrutar en medio de la naturaleza y descubrir la presencia y el paso de lo divino, de lo trascendente. Por lo tanto, el jardín, el huerto, como espacio para salir de nosotros mismos y al mismo tiempo descubrir el paso de Dios, el paso de lo trascendente. Y desciendo, por último, al huerto ameno deseado.
como apunte para poder leer esta parte de la ponencia, simplemente quisiera destacar que dentro de la antropología sanjuanista, cuando se habla del alma, cuando se menciona al alma, no se está haciendo solo y exclusivamente referencia a una entidad espiritual. Cuando San Juan de la Cruz y también Santa Teresa en el siglo XVI hablan del alma, hablan de la persona, hablan de la unidad mm, del ser humano, de la persona como tal. Por lo tanto, cuando escuchemos esa referencia al alma, tengamos presente que lo que él está intentando es que la persona redescubra ese origen de armonía primero, devolver a la persona a que recupere la armonía primera que se había perdido en el paraíso. Y esa expresión que utilizo de huerto ameno deseado es una expresión que el santo va a utilizar en el cántico espiritual en la canción 22, en la cual conjuga ese topos tradicional de la lírica renacentista, del locus amenus, ese lugar deleitoso del jardín, con el texto clave del Cantar de los Cantares, que también hizo ya referencia la profesora Amparo, en el capítulo 5, versículo 1. Ya he entrado en mi huerto, he tomado mi mirra con mi bálsamo. Este texto también sirve de referencia a San Juan de la Cruz para hablar del huerto ameno deseado. La invitación que va a resonar en los labios del amado es para gozar, para disfrutar de un estado nuevo de vida. La invitación para entrar al huerto, a ese huerto deseado, es para participar de una vida nueva. Y dirá San Juan de la Cruz, y la mete, la introduce, por lo tanto, el amado, el esposo, en este huerto florido suyo, a consumar este estado felicísimo de matrimonio consigo, en el que se hace tal junta de las dos naturalezas, la humana y la divina, y tal comunicación de la divina a la humana, que no mudando alguna de ellas su ser, cada una parece Dios, aunque en esta vida no puede ser perfectamente, aunque es sobre todo lo que se puede decir y pensar. Es el amado, es el esposo, el que introduce para ser partícipe de su naturaleza, pero sin alterar la del amante. Esto es importante. No altera la naturaleza del amante, la une consigo, la une consigo. En virtud del amor se va a crear una correspondencia de semejanza, en virtud del amor. Su obra se obra una transformación. Y así también lo cantaba San Juan de la Cruz en el romance de la Encarnación, porque en los amores perfectos esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería. Ven y entra en mi huerto, amada mía, esposa mía, que ya he cegado mi mirra con mis especias olorosas, que son los frutos de las flores ya maduros y aparejados para el alma, los cuales son los deleites y grandezas que en este estado, en el estado de matrimonio, de sí comunica, esto es, en sí mismo a ella, y por eso él, el esposo, es ameno y deseado huerto para ella. El esposo prepara el huerto, el esposo cuida, da fecundidad al huerto y hace partícipe a la amada de todo lo que él ha preparado. La mención a las especies olorosas o aromáticas que tienen la capacidad para impregnar el ambiente de fragancia.
además de ser utilizadas para aderezar. Tras menear estas especies aromáticas, es cuando se derraman una abundancia de fragancias, una abundancia de olor. Así, la enamorada, la esposa, va a conjugar al aire, vamos a ver la diferencia que se establece, al aire para que menee las especies aromáticas, para que el huerto se llene de fragancia. Soplad en mi huerto, que exhale sus aromas. Otra referencia que importa destacar en la obra de San Juan de la Cruz es la mención de las virtudes, que antes también lo hemos reseñado cuando hablábamos de Santa Teresa, simbolizadas por esas flores que crecen en el huerto del Jardín del Alma. Y al igual que en las referencias a las especies olorosas, si las flores están abiertas, aparece su fragancia, se disfruta de su fragancia. Las flores comienzan a abrirse y a dar fragancia cuando las virtudes están sólidamente fundadas en la persona. Es decir, cuando el ejercicio de virtudes ya es algo que se hace con cierta asiduidad, cuando ya se ha incorporado ese ejercicio de virtud. Entonces, cuando las flores permanecen abiertas y exhalan su fragancia. Por eso será necesario, y aquí me apoyo de nuevo en lo que decía la profesora Amparo, será necesario evitar la aridez, la sequedad del huerto. La aridez, la sequedad, es sinónimo de ausencia, de presencia divina, porque el que da fecundidad es Dios. Por lo tanto, la sequedad, la aridez, es signo de esa ausencia. Habrá que evitar, por lo tanto, la sequedad. Y aquí, en el cántico espiritual, en la canción 17, la esposa conmina al cierzo se detenga. El cierzo como viento, como aire muy frío, que seca y que marchita las flores y las plantas. Detente, cierzo muerto. Y porque la sequedad espiritual y la ausencia afectiva del amado hacen este mismo efecto en el alma, dirá San Juan de la Cruz, que la tiene, apagándole el jugo y sabor y fragancia que gustaba de las virtudes, la llama cierzo muerto, porque todas las virtudes y ejercicio afectivo que tenía el alma los tiene amortiguado, están como adormecidos. Entonces, el momento en que las virtudes comienzan a decaer, comienzan a debilitarse, es el momento en que dejan de transmitir la fragancia, el olor. Por el contrario, así como dice, detente, cierzo muerto, ahora invita al austro. Ven, austro, que recuerdas los amores. Y este viento también es llamado ábrego, porque es el viento que causa las lluvias y hace germinar las hierbas y plantas, y abrir las flores y derramar su olor con el fin de mantenerse en el fervor y suavidad de las virtudes. Esa es la declaración que hace el mismo San Juan de la Cruz. Y por este aire, por el aire austro, entiende el alma el Espíritu Santo. El Espíritu Santo será el que dé fecundidad, ¿no? El que mantenga la fecundidad del huerto, del terreno, el cual dice que recuerda los amores, porque cuando este divino aire, y aquí comienza todo un despliegue de fecundidad, cuando este divino aire embiste en el alma, de tal manera la inflama toda y la regala y aviva y recuerda la voluntad y levanta los apetitos que antes estaban caídos y dormidos, el amor de Dios que se puede bien decir que recuerda es el de los amores de él y ella. Es decir, este aire ábrego del Espíritu Santo embiste, inflama, regala, aviva, recuerda, levanta. Todas estas expresiones utiliza
San Juan de la Cruz, ¿no? Refiriéndose a lo que hace el Espíritu Santo dentro del alma como ese huerto le da fecundidad. Por lo tanto, una vez más, relaciono todo esto con el esfuerzo, con el trabajo, con el cuidado que la persona tiene que tener en cuenta para mantener y acrecentar la belleza como huerto florido para el amado. Esto no es algo que se da y ya lo dejamos aparcado ahí. No, hay una constante atención y trabajo por parte del amado y de la amada, del esposo y de la esposa. Hay una correspondencia permanente, constante, hay un dinamismo para generar la fecundidad. Y al mismo tiempo invita la amada, la esposa, a que aspire por el huerto a Dios, lo cual es hacer Dios toque y moción en las virtudes y perfecciones que ya le son dadas. Este es el trabajo conjunto. Al mismo tiempo que el alma trabaja por ejercitar, por fortalecer el ejercicio de las virtudes, pide a Dios que aspire, es decir, que mantenga el toque de las virtudes y las perfecciones, renovándolas y moviéndolas para que puedan destilar admirable fragancia y suavidad en el alma. Y aquí una connotación, esto no se queda simplemente en una relación interpersonal entre Dios y la persona, sino que dirá San Juan de la Cruz que en las virtudes que el alma tiene en sí, adquiridas o infusas, no siempre las está sintiendo y gozando, pero también él dice que estas virtudes, al mismo tiempo que Dios comunica al alma, la persona, la persona tiene la capacidad de destilar este aroma y este perfume de las virtudes, dejando un no sé qué de dignidad. Es decir, la persona que está en ese grado de comunión, de intimidad, de encuentro con el amado, con el esposo, con Dios, es capaz de destilar las fragancias de las virtudes que dejan un rastro, un no sé qué de dignidad que auguran e invitan también a esa misma comunión. Destaco, porque también hacía mención la profesora Amparo, destaco esta unión, esta comunión, estos pequeños atisbos que hay a partir del estudio que hace la escritora y profesora puertorriqueña Luce López Baralt, que es conocida por su trabajo en el campo de la literatura árabe y española comparada. Luce López Baralt encuentra esa conexión, ese simbolismo compartido entre San Juan de la Cruz y la literatura sufí también, ¿no? Vuelven a coincidir en ciertos detalles fundamentales, dirá ella, el símil del alma en estado de unión, concebida como jardín o huerto florido. San Juan también encontrará estos delicados elementos alegóricos en el huerto que es su alma, dirá Luce Lope Baral. Y en ese estado de unión, el alma, la persona, queda vestida de deleites, dice, ¿no? Y trae ese no sé qué eh, que comunica también de dignidad. Termino, tengo tiempo para recoger, por supuesto, sí. Recojo lo que de alguna manera quise plasmar en esta presentación. Lo primero, la evocación bíblica al Cantar de los Cantares como ese marco sólido que nos acerca al símil desarrollado por San Juan de la Cruz. El Jardín de los Amantes nos va a retrotraer a la armonía y belleza primera del Edén. Es el espacio de encuentro sin posibilidad de limitar su comprensión exclusivamente a un espacio físico, pues el esposo y la esposa son un jardín el uno para el otro. El locus amenus de la literatura renacentista, refugio, descanso, disfrute, sufre una adaptación dentro de la espiritualidad medieval y la vida monástica y da lugar al hortus conclusus, al huerto cerrado, con fundamento en el Cantar de los Cantares, donde hallamos un espacio físico simultáneamente también espiritual,
como el lugar del recreo, del encuentro con lo sagrado, del recogimiento, del trabajo, del esfuerzo. Recordar que en la tradición espiritual del Carmelo, que está marcado por la búsqueda de comunión de la vida con Dios, Santa Teresa concibe el monasterio como ese locus perfectionis, como el invernadero donde las monjas florecerán en un dechado de virtudes. San Juan de la Cruz, siendo deudor de la tradición recibida, potenciada por su propio carácter y su sensibilidad. Lo descubrimos que materialmente trabaja en el jardín, en el huerto, se recrea, contempla, y como en un espejo también la hermosura de Dios en la naturaleza. Ese huerto ameno, al cual hacía mención hace unos momentos, lo concibe él como ese fruto del encuentro entre Dios y el alma, la persona. La relación precedida siempre por el amor va a establecer un dinamismo de intercambio entre los amantes, un juego de originales fragancias que deleita, que embriaga, que sumerge en la profundidad de una belleza insondable, que provoca siempre una mayor fecundidad en el vínculo, el disfrute de esta explosión primaveral eterna. El jardín es deleitoso, un jardín lleno de deleites y riquezas, no se circunscribe solo a los protagonistas, y así lo evidencia el mismo San Juan de la Cruz cuando afirma que estas almas santas son capaces de dejar detrás de sí un no sé qué de grandeza y dignidad que da detenimiento y respeto a los demás. Y simplemente concluyo también diciendo que abordar este tema desde la experiencia de San Juan de la Cruz nos invita no solo a valorar y a cuidar los espacios de huertos y jardines de nuestra ciudad, sino que también nos invita a redescubrirlos como lugares de encuentro, de diálogo, de reflexión, de trabajo, que pueden abrirnos a la dimensión del trascendente. Estos espacios, inspirados por la contemplación y el simbolismo espiritual, se convierten en ámbitos que nos estimulan a un compromiso y a un trabajo y a un cambio personal, fomentando las virtudes que nos llevan a construir una nueva sociedad. Así el simbolismo del jardín no solo es un refugio físico, sino también un medio para cultivar y reforzar el bien común en cada aspecto de nuestras vidas. Muchas gracias, Héctor, por esta conferencia, por esta ilustración, que además tiene tintes globales, ¿no? Ya que tenemos la tradición colonial americana eh, resaltada de una manera realmente muy, muy interesante. Yo no sé si alguien tiene aquí alguna pregunta o en el chat alguien tiene alguna pregunta para hacer. Por favor, Amparo. No es porque faltara. Muchísimo de haber hablado en un primer lugar y haber podido escuchar después la siguiente conferencia, porque me parece que se completa el círculo. Creo que se completa el círculo. Bueno, tenía simplemente una pregunta sobre la imagen de esta, creo que es la primera, la orden carmelitana, que aparecía el Cristo como nuevo Adán en el paraíso, los cuatro ríos del Edén como los ríos de sangre que alimentan y que unen efectivamente las dos tradiciones, la de los ríos que vivifican, de la vida al paraíso cuando todavía no la tenía, y la sangre que resucita, ¿no? Y la sangre salvadora. Y luego, mi pregunta era sobre los animales, es que no se ve demasiado bien, si no había también una referencia, que a lo mejor no la hay, simplemente a los pasajes mesiánicos de Isaías, por ejemplo, de convivirá el lobo y el cordero, si había animales, es que no lo veo, un par de corderos, probablemente hay hay corderos, hace referencia. Están los corderos, hace referencia, está presente también el lobo, hay un unicornio también dentro de la simbología, está también, todo, está evocando todos los animales que están presentes y hay alusión
al profeta Isaías, todos los animales están evocando la armonía del Edén. Sí que está, no sé, es verdad que no se ve mucho, no he conseguido una fotografía de mayor calidad, pero si se logra ampliar, si luego yo te dejo, se puede ver, sí. ¿Mm? Eh, se relaciona mucho tanto a los místicos con la mística sutil. Yo creo que teniendo en cuenta procedencia judía, parece que está perfectamente demostrado que ambos eran procedían de familia con eso, no tiene nada de malo, o sea, había sido su tatarabuelo y tenían cristianos más católicos que nadie. Pero esa tradición, a ver, yo veo el cántico espiritual como el mejor comentario que se ha hecho del Cantar de los Cantares, mejor que ningún rabino. Pero es que sigue en la línea esa, digamos, de la tradición exegética judía, veo yo, y por cierto, el Cantar de los Cantares era para los cabalistas, para los místicos cabalistas, era la otra asia a estudiar y a reflexionar y a ver todo el simbolismo. Entonces yo creo que por ahí también habría que intentar, porque yo sé que desde la tradición de la literatura árabe se va buscando por la referencia con el sufismo, y no estoy tan segura de que sea esa la fuente de la que beben, a lo mejor también, pero hay que reconocer que esta gente podría tener una tradición oral, transmitida familiarmente, un poco de la mística judía. De luego, me parece, siempre me ha parecido, siempre me ha llamado la atención, porque así como luego otros autores que hacen comentarios del Cantar de los Cantares, bueno, pues va por otro lado, pero esto está tan apegado al texto bíblico y tan unido en armonía que me parece que ahí hay una conexión muy más íntegra. Me ha gustado. Sí. En cuanto a esa referencia, ¿no? a la literatura hebrea, judía, em, el ambiente de la época, es decir, es un ambiente, es un espacio en el que interactúan muchos de estos elementos que son comunes a todas las tradiciones, ¿no? Por lo tanto, no se descarta algún tipo de influencia, de conocimiento, tanto en Santa Teresa como en San Juan de la Cruz. De hecho, si estudiamos las distintas religiones, la imagen, las imágenes que utilizan, los símbolos que utilizan, está todo en torno al agua, la tierra, el fuego, es decir, elementos que son comunes y que cada tradición le va dando como el sello de identidad de cada una de ellas, ¿no? Pero que se van, o lógicamente, se nutren, ¿no? Y aquí San Juan de la Cruz tiene mucho de lectura de los padres de la Iglesia, ¿no? De los primeros padres de la Iglesia, de los cuales él va rescatando, va tomando también distintos elementos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, muchas gracias, Héctor. Ha sido estupendo. Muchas gracias a vosotros también por contar con esta figura, ¿no? De San Juan de la Cruz y con su pensamiento dentro de este ciclo. Ya te haré preguntas durante la comida. Quédate con nosotros. Muy bien. Muy bien.